ajonjolí de todos los moles. A la par de la llegada de los peregrinos a la Basílica de Guadalupe, este 12 de diciembre, da inicio el maratón más popular que se realiza en nuestro país, el Maratón Guadalupe Reyes. ¿Usted lo conoce? ¿Tú lo conoces? Vámonos a ver. Vamos a ver. A un año de la histórica llegada de la primera mujer a la presidencia de la República, las políticas para las mujeres se han transformado en avances significativos. Como primera presidenta de México, nuestra obligación pues es proteger a las mujeres. La llegada de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo al frente de la titularidad del Ejecutivo ha representado no solamente un símbolo para mujeres, jóvenes y niñas, también la apertura de más espacios de toma de decisión para mujeres y políticas públicas orientadas a atender las violencias que experimentan. En 2025, 2.982.000 mujeres recibieron su pensión Mujeres Bienestar, lo que representa una inversión de 23,000 millones de pesos en la atención de las mujeres adultas mayores de entre 60 y 64 años. Se creó además la primera Secretaría de las Mujeres encargada de difundir y promover políticas públicas en beneficio de ellas. Pues es cuanto recordarle a todas las niñas, jóvenes, mujeres que no están solas y convocar a toda la sociedad a construir una nueva relación entre hombres y mujeres donde podamos vivir como iguales. Como la creación de 678 nuevos centros libre, espacios dedicados a la atención de las violencias que viven las mujeres y que fomentan su autonomía con cursos y talleres gratuitos, servicios legales y psicológicos. Como parte del compromiso para garantizar a mujeres una vida libre de violencia, se les brinda asistencia y acompañamiento legal con la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres, en la que participan más de 800 profesionales, además de redes comunitarias como Mujeres Tejedoras de la Patria. También para dar asistencia ante cualquier caso de violencia se abrió la línea de asistencia y denuncia, la línea de Mujeres 079, opción 1. Parte del empoderamiento de las mujeres incluye el conocimiento pleno de sus derechos. Por ello, se han difundido más de 25 millones de cartillas de derechos de las mujeres que ya ha sido traducida a 35 lenguas originarias. A esto se suma la entrega de 22,000 escrituras a campesinas, la implementación de la red del Sistema Nacional de Cuidados y la creación de los Centros de Educación y Cuidado Infantil para Mujeres de la Maquila en Ciudad Juárez. A esta transformación en los programas dedicados a las mujeres se suman reformas legislativas que han permitido avances significativos en la procuración de justicia y garantía de igualdades sustantivas. Una de ellas es la reforma de igualdad sustantiva, que lleva a la Constitución la garantía del acceso a los mismos derechos y oportunidades para romper con la brecha salarial de género. A trabajo igual, salario igual. En la Constitución se garantiza el acceso a niñas, jóvenes y mujeres a una vida libre de violencia, que procura, entre otros elementos, la creación de métodos para dar seguimiento a los casos de feminicidio, la generación de fiscalías especializadas y llevar a la justicia la perspectiva de género, así como el Plan Integral contra el Abuso Sexual, que trabaja en clasificar, ampliar y homologar este delito en los códigos penales de todo el país. Con acciones conjuntas en favor de las mujeres, se busca respaldarlas, empoderarlas, garantizar su seguridad y promover su participación en la vida pública del país. No llegué sola, llegamos todas las mujeres mexicanas. Mañanera 360. Ese es un trabajo de nuestra compañera Sofía Velázquez y justo a pesar de las críticas de la oposición, tenemos el primer año de la primera mujer presidenta de México y ella siempre ha mencionado que la mejor forma de gobernar es dando resultados. ¿Qué le parece si vemos cuáles son? A poco más de un año de haber iniciado el segundo piso de la Cuarta Transformación, hay logros que marcan el rumbo de México. La política económica y social aplicada, el humanismo mexicano, ya está cosechando resultados históricos. El punto culminante, la reducción histórica de la pobreza. 13.5 millones de personas abandonaron la condición de pobreza entre 2018 y 2024, una cifra sin precedentes. De acuerdo con el INEGI, el índice de la pobreza se desplomó de 41.9 al 29.6% de la población, y en el caso de la pobreza extrema,
En 2008 había 12.3 millones de personas en esta condición, mientras que en 2024 la cifra bajó a 7 millones. Por primera vez en décadas, la pobreza disminuyó sin endeudamiento y con salarios justos. Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la Cuarta Transformación. Demuestra que el modelo funciona. Porque redujo la pobreza y además la desigualdad. Es decir, hay mayor distribución de la riqueza. ¿A qué se debe esta reducción? Evidentemente, al incremento en el salario mínimo, a los programas de bienestar y al acceso a los derechos. La transformación es más profunda que la estadística de pobreza. Hoy México es de los países menos desiguales del continente americano. Se logró reducir la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población. Solo Canadá es una sociedad más igualitaria que la mexicana, comparando el coeficiente Gini que mide la desigualdad, un logro atribuido directamente a la política redistributiva y el crecimiento de los programas sociales. Pero en el corazón de la nueva política económica está el salario mínimo, que alcanzará un nivel histórico a partir del 1 de enero de 2026. Aumentará a 315.04 pesos diarios a nivel general y 440.87 pesos diarios en la zona libre de la frontera norte, un incremento real del 154% desde 2018. Millones de trabajadores han visto una mejora real en su poder adquisitivo, impulsando el consumo interno y demostrando que la recuperación salarial no genera una inflación desmedida. El salario mínimo podrá haber recuperado 154.2% de su poder adquisitivo durante los gobiernos de la transformación. En términos reales, se trata del nivel más alto que se ha tenido en registro del salario desde el año de 1980, con ello pues también remontando lo que fue el proceso de precarización del salario durante el periodo neoliberal. La estabilidad y certidumbre se traducen en confianza para el mundo. La inversión extranjera directa alcanzó niveles históricos en el primer año de la presidenta Sheinbaum. La relocalización de cadenas productivas, el famoso nearshoring, impulsó la llegada de capitales externos. Se rompió el récord en inversión extranjera directa al llegar a casi 41 mil millones de dólares al tercer trimestre de 2025, lo que representa un incremento de 69% de 2018 a 2025, de acuerdo con datos del Banco de México y la Secretaría de Economía. ¿Qué es lo que más crece? Nuevas inversiones. Pasan de 2.000 millones a 6.500 millones de dólares. Nuevas inversiones en el país. O sea que no son reinversiones, sino inversiones nuevas. Desde el 2018 a 2025, la inversión extranjera directa en México ha crecido casi 70%. 69% para ser muy exactos. O sea, es un crecimiento constante, pero se está acelerando. La inversión extranjera ha sido el motor para un mercado laboral en pleno auge. México registra una tasa de desempleo del 2.7%, la más baja en 20 años. Hoy se cuenta con 22.5 millones de personas afiliadas al IMSS, y el incremento económico se ha mantenido sostenido desafiando las proyecciones más conservadoras. A un año de haber iniciado la actual administración federal, se mantiene la estabilidad macroeconómica, la justicia social en ascenso y una ruta consolidada para seguir construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación. Menos pobreza, menos desigualdad y más oportunidades. Mañanera 360. Y este 2025, una de las labores de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido reivindicar los derechos de las y los trabajadores en nuestro país, combatiendo la precariedad laboral, que imperó mucho en el periodo neoliberal. Vamos a revisar los logros que se han tenido este 2025 en justicia laboral. Instalada en la presidencia hace poco más de un año, la administración de Claudia Sheinbaum ha impulsado una serie de reformas y propuestas que buscan redefinir la justicia laboral en México y corregir años de precarización, informalidad y inequidad. En el periodo neoliberal, las políticas económicas ocasionaron un estancamiento prolongado en los salarios reales. La remuneración perdió hasta un 70% de su poder adquisitivo. El mercado laboral se precarizó, dando una alza al empleo informal, y el trabajo dejó de representar una garantía de seguridad social y bienestar.
Con la llegada de la transformación en 2018 y 6 años después, la primera presidenta mujer de México en 2024 ha puesto en marcha desde el gobierno la consolidación de una política de una justicia social y laboral. El camino a seguir se centra en dos pilares: la dignificación de las condiciones de trabajo y la protección legal a los trabajadores. En el 2025 se trazó un incremento del 12% en el salario mínimo general. Para este 2026 el impulso se mantiene con 13% a la alza. Ahora el salario mínimo pasará de aproximadamente 278.80 pesos diarios a 315.4 pesos diarios, un aproximado de 9.582.47 pesos mensuales. Durante años se dijo que no podía subir el salario mínimo, que eso iba a provocar inflación, que ya no iba a haber inversión en el país extranjera, y estamos en récord de inversión extranjera directa, no ha habido inflación y el salario mínimo está aumentando del 2018 a la fecha en 154%. Recuerden que el salario mínimo en el 2018 estaba en 123 pesos, 124. Y ahora llega a 315 para el próximo año. A la par de una revitalización en el sueldo de las y los trabajadores, se incorporó al régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social a los trabajadores de aplicaciones, quienes por años vivieron en la precariedad laboral y sin reconocimiento de sus derechos. Gracias a esta reforma, más de 1 millón de trabajadoras y trabajadores de aplicaciones digitales fueron registrados formalmente, lo que les garantiza acceso a seguridad social como atención médica, pensiones y otros beneficios. Se reconocen los derechos laborales de quienes trabajan de forma presencial a través de las aplicaciones. Nos reconoce como trabajadores y trabajadoras, no más socios ni deliveries independientes. Nos da acceso a la seguridad social en el IMSS. Podremos tener un mejor futuro no solo como trabajadores, también para nuestras familias. Además, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó oficialmente la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. La implementación de la reforma no será inmediata, sino gradual y sin reducción de sueldo. Se ha detallado que el proceso de reducción de 2 horas por año comenzará en 2027, con el objetivo de alcanzar las 40 horas en enero de 2030. Se ha demostrado en el mundo entero. Recientemente leía una nota de uno de los países nórdicos que incluso redujeron a 36 horas, porque ha representado mayor productividad para las empresas. Incluso en el caso de servicios, hotelería y otras áreas, por eso se tomó la decisión de que fuera de manera gradual. Estas medidas simbolizan un avance hacia un país más justo, donde el trabajo digno se consolide como un derecho cuyo impacto comienza a reflejarse en la reducción de la pobreza y el bienestar de las y los trabajadores. Mañanera 360.